La invitada de hoy, tenemos muchísima suerte, estoy muy emocionada de tenerla con nosotros. Es Ana María Tocable, tiene una trayectoria espectacular, pero es una persona muy humilde, así que solo voy a decir que tiene más de 20 años de experiencia acompañando a morir en cuidados paliativos a personas a domicilio y desde su perspectiva en esos últimos momentos de la vida nos va a ayudar con el tema de hoy, que el tema de hoy va a estar centrado en las últimas voluntades, los últimos deseos, el momento vital, todo lo que tenemos que tener preparado para evitar que cuando llegue el momento, que no sabemos cuándo va a ser, no quede nada pendiente. La pregunta que teníamos que responder hoy es: ¿cómo de importante es para vosotros que la familia conozca vuestras preferencias a la hora de morir? Este testamento vital es fundamental porque permite que cuando llegue el momento, que ya digo, no sabemos cuándo va a suceder, pero es simplemente un momento en el que podemos perder nuestra voluntad, podemos perder nuestra lucidez, no estamos capacitados para decidir y necesitamos que respeten nuestros deseos. Entonces, que eso suceda para que no dejar en manos de infortunio nuestros momentos finales, hay que tomar las riendas ahora y tomar las decisiones ahora y dejarlas preferentemente por escrito para que nuestros seres más allegados o una institución, que esto ya os lo contará Ana María más detalladamente, se pueda encargar de ejecutar esos deseos. Este testamento vital es importante hacerlo y revisarlo. Revisarlo no continuamente, pero revisarlo cada tanto porque a lo mejor vuestras preferencias cambian. Y sobre todo puede cambiar las personas que queráis que se ocupen de vosotros, ¿no? Porque las relaciones mutan, se van transformando, entonces es muy importante que tengamos designado quién se va a ocupar de eso cuando nosotros no podamos. Entonces, sin más, vamos a empezar con nuestra invitada, Ana María Tordable. Buenas tardes. Gracias Buenas por tardes, Ana. estar con Un nosotros. placer estar aquí con vosotros y sobre todo la oportunidad de tener este espacio para poder hablar de temas que están ahí, que son candentes, no están pasados de moda. Eh, bueno, me gusta que haya este tipo de espacios porque todos tenemos necesidad de hablar de las vivencias que tenemos próximas a la muerte, incluso de plantearnos nuestra propia muerte, pero sí nos podemos aproximar o acercar o preparar por si llegara el momento, pues que al menos tengamos algo listo, una pequeña maleta lista. Para empezar, por ejemplo, a mí me gustaría entender mejor, desde tu punto de vista, qué es lo esencial para preparar esas últimas voluntades, qué es lo que nos puede ayudar, porque es una conversación difícil, es confrontar la mortalidad y a lo mejor, como decimos, estamos en un momento vital en el que nos encontramos bien, estamos sanos, o sí, no vemos el momento de hacerlo porque no lo vemos inminente. ¿Qué es lo que nos recomiendas, Ana, para que podamos enfrentarnos a eso ya? Bueno, cuando primero me gustaría un tema conceptual, ¿no? Sabéis que se llama de distintas formas: voluntades anticipadas, testamento vital, instrucciones previas. Al final es preparar la maleta virtual, en pensamiento, como queráis, ¿no? Lo que nos hace pensar en que debemos de prepararnos es que conocemos en nuestro entorno gente que de hoy para mañana, sin más, se ha muerto. Que hace 5 minutos estábamos hablando con ella, una compañera, la semana pasada, estaba en la ducha, oye un golpe y cae fulminante su esposo. Pues no lo tenía en mente, no tenía nada preparado. Entonces yo creo que, como todo en esta vida, no es lo mismo prepararlo con la calma que cuando te dan un diagnóstico. ¿Quién es el que le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pregunta al paciente, a la persona querida: ¿has hecho testamento? ¿Te gustaría que te enterraran, te incineraran? Yo creo que hay temas que son delicados en un momento concreto, mientras que cuando estamos bien, creo que es un buen momento para plantearnos que esto nos va a suceder a todos. Como no son conversaciones, como digo yo, al uso, tú no estás comiendo un domingo con tu familia y hablas de este tema y dices: oye, yo si me muriera, no es algo que salga así de forma espontánea. Si en un futuro, en un mes, 2 meses, un año, te dijeran qué te gustaría, cómo te gustaría morir,
pues ¿por qué no lo vas a dejar plasmado? Incluso yo iría más allá, Ana. Yo iría, no solamente que tú lo plasmes en un papel o que lo sepa tu familia, y todas esas personas que a lo largo de su vida van perdiendo a sus seres queridos y te vas quedando solo. ¿Cómo gestionas en tu soledad? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién va a atender mis necesidades en el final de la vida, mi enfermedad o mi deterioro o porque mueres por vejez? ¿Quién va a cuidarme en preparar el desayuno, la comida, ir a la compra? Bueno, yo creo que tenemos que hacer reflexión sobre esto. Nos va a pasar, no sabemos cuándo, pero tenemos que ser conscientes de ello. Sí, también me parece interesante destacar una de las cosas que comentábamos el otro día, Ana María, cuando hablábamos de lo importante que era pensar en los momentos finales. Y es que si no tenemos claro quién queremos que esté a nuestro alrededor o con quién podemos contar, pues realmente al final cuando no estamos, no tenemos la voluntad o para, la capacidad para decidirlo, a lo mejor nos encontramos con que nos acompaña alguien con el que no tenemos ningún tipo de contacto, que normalmente suele suceder con la familia. A lo mejor aparece un miembro familiar con el que simplemente por tener el lazo familiar parece que tiene que estar vinculado a nosotros, pero con el que no hemos tenido ningún contacto o nada, y realmente es la persona que está acompañándonos o tomando decisiones que son muy importantes. Entonces, queremos que eso pase. ¿Cómo prevenirlo? Especialmente, esta es una llamada de atención a las personas que viven solas, que están solas, que no tienen a lo mejor hijos. Es algo en lo que hay que pensar porque se pueden generar situaciones muy incómodas. Y luego también, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la posibilidad del accidente, o sea, no ya que tengamos un Alzheimer y no estemos conscientes, sino que no podamos comunicarnos verbalmente, pero sí que podamos ver y sentir y que de repente aparezca en el hospital o en casa o donde sea que estemos una persona a la que no queremos ver o con la que nos hace sentir incómodos y no poder defendernos de esa presencia. Entonces, es importante tener claro qué es lo que queremos. Y un ejercicio también para hacerlo, para acercarnos a eso, sería que a lo mejor resulta más fácil establecer qué es lo que no queremos, qué es lo que bajo ningún concepto nos gustaría que sucediera, ¿verdad, Ana? Mirar, yo quiero abordar esto con dos ejemplos que hoy en día llegan a mis manos, ¿no? Un paciente que me piden ingreso en un hospital para rehabilitación con un daño cerebral rehabilitable, bien sea por un traumatismo craneoencefálico, bien sea porque le ha dado un ictus y necesita un proceso de rehabilitación. A veces en ese proceso el paciente queda tan dañado a nivel cognitivo que cuando, imaginaros, no tiene familia, se hace una notificación a fiscalía, de tal forma que a través del juzgado lo que hace es, le ponen un tutor del Estado. Esta sería una opción, ¿vale? Porque él no ha previsto que pudiera darle un ictus, un traumatismo, etcétera. Esta es una opción. Otra opción que nos encontramos es que dándote un proceso neurológico en el que tú no puedes tomar decisiones, la familia que te rodea, la que te asigna la vida, nadie, ni mejor ni peor, es la que te asigna la vida, a lo mejor no tienes relación con tu familia, por X, no juzgo, cada uno toma sus decisiones a lo largo de su vida, ni mejores ni peores. Resulta que no se quieren hacer cargo de tu cuidado, porque es una carga, y no hay buena relación, pero sí se quieren hacer cargo de tu dinero. Esto existe, esto es una realidad que yo vivo a diario. Entonces, en esta realidad, el juez, a través de la fiscalía, asigna a un tutor que puede ser tu hermano con el que no has tenido jamás relación, que todos, de alguna manera, sabiendo nuestro entorno, nuestra historia de vida, la gente que tenemos a nuestro alrededor, los que viven solos, debemos de plantear, no vamos a estar continuamente hablando de la muerte o pensando en la muerte, pero sí tener esas voluntades por escrito y si las tienes registradas, mejor. Me gustaría que en el final de mi vida, sea como sea, o en un deterioro por enfermedad, donde yo no pueda elegir,
no quiero que me alarguen la vida de forma innecesaria, pero nos planteábamos hace poco ya no solamente lo que todos conocemos como testamento en la notaría de nuestros bienes, sino yo quiero quién va a tener mi curatela. La curatela se refiere a mis cuidados. La curatela de cuidado no tiene por qué ser expresamente mis hijos. A lo mejor es una amiga que tiene la misma edad que yo y que sabe lo que piensan mis hijos porque son egoístas y solo quieren el dinero. Y a lo mejor la curatela se la concedo a una amiga que tiene mis mismos valores, que es empática conmigo porque se asemeja en edad, sabe lo que me gustaría, lo que no me gustaría. Esto es realizar unas voluntades anticipadas, unas instrucciones previas, no solamente en el cuidado básico de tu higiene, de darte la comida, darte la medicación, sino dónde me gustaría a mí estar, pues yo en el mejor sitio y que alguien vigilara que ese sitio donde yo estuviera, si estuviera en una residencia, que alguien controlara que el cuidado es correcto, que el trato es cordial, y a lo mejor eso no lo harían mis hijos. Es un ejemplo que os pongo, ¿no? También he tenido el caso de una paciente con una enfermedad neurológica que dejó por escrito: no quiero que me coloquen sondas ni me hicieran medidas extraordinarias. Y cuando yo conocí a la paciente, tenía una sonda de gastrostomía puesta. Y entonces le pregunto al esposo: mire, es que su mujer dejó por escrito esto y veo que tiene una sonda. Ya, pero no iba a dejar morir de hambre a mi mujer. Qué incongruencia. Ya estaba puesta, ¿vale? Entonces, a veces a quien le dejamos la instrucción previa, ¿está preparado esa persona para llevar sus instrucciones a cabo? No. Tu pareja sería la persona más acertada, debe estar registrado, debe ser un profesional que está fuera de la parte emocional, o deben de saberlo ambos. Quiere decir, lo debe de saber cuanta más gente mejor. El documento, ¿quién lo debe de custodiar? ¿Lo debo de custodiar solo yo? ¿Debe de tener una copia mis hijos, mi esposo, mi médico? Cuanto más gente mejor, porque los seres queridos pueden que estén a favor de que se hagan o pueden no estar tan a favor, como fue el caso que os cuento, ¿no? Sí, yo también me he encontrado con casos, por ejemplo, como digo, de los familiares, que otra vez reitero, son las personas más allegadas, pero a la vez son las personas que tienen un lazo emocional más fuerte con la persona que se está yendo y no siempre están preparados para respetarlo, ¿no? Entonces, yo me he encontrado con casos de una señora particularmente que estaba muriendo, que murió a las pocas horas, que ya no podía, evidentemente, ni beber agua, ni comer, ni le apetecía, ni tragaba, y como de gluten casi por complacer al hijo, ¿no? Que le está con la cucharita, con el yogur, dándole, y venga, pues lo voy a hacer por ti, pero que ya están en una fase que se están yendo. Entonces, es muy importante protegernos también, ¿no? Y proteger a los familiares, de no ponerlos en esa tesitura si no están capacitados para hacerlo, porque emocionalmente no llevan ese recorrido o esa evolución para poder respetar lo que vosotros queréis. Pero otra cosa también muy importante que quiero recordar es que las voluntades anticipadas es un documento que se puede conseguir en algunos hospitales o en casi todos los hospitales, pero que también podéis hacer vosotros mismos y la podéis hacer eh, poniendo por escrito las cosas que para vosotros son muy importantes, incluso cosas como, os puedo decir, la luz, ¿no? ¿Queréis luz tenue? ¿Queréis una luz de hospital? Todas esas cosas también se pueden regular, igual que cuando se va a dar a luz. Y también recordaros cuáles serían las preguntas más importantes. Bajo mi punto de vista, y ahora me confirmas, Ana, cuál es, si es así para ti también, pero yo creo que es muy importante, para empezar, saber si quieres saber que te estás muriendo, que yo creo que es algo que es como muy básico, pero nos encontramos con tesituras, y creo que esto lo hablamos en la vez pasada, de un familiar que está falleciendo, pero la familia no se lo dice, o sea, es como que todo está en el aire, se supone que se sabe, se supone que la persona que se va a morir sabe que se va a morir, pero la familia No, no se lo dice claramente, no, no le dicen el diagnóstico, no le dicen, mira, te quedan 3 días, no le dicen no. nada, y entonces ahí es cuando hay un problema si los miembros de la familia no se ponen de acuerdo. Vale, Porque un miembro de la familia puede decir, yo quiero decírselo, yo creo que es justo decírselo,
y otros dicen no, porque no lo ha preguntado, no está preparado, no quiere saber. Entonces, para que bien. no se den esas situaciones, eso es algo que se puede prevenir si dejas por escrito si tú quieres o no saberlo. Bien, mira, me encanta cómo lo has expresado. Uno de los temas que me puede encantar es el de comunicación. Como te conté, esta semana he dado una conferencia sobre cómo comunicar malas noticias, ¿no? Incluso he llegado a hablar de la conspiración del silencio, lo que tú decías. El paciente tiene derecho a saber su diagnóstico y su pronóstico, aunque no tenemos una bola de cristal para acertar, pero sí para aproximar y sobre todo cuando llega al final, a veces es el paciente el que te pregunta directamente. A mí ha habido pacientes que me han dicho, Ana, me muero y yo tengo que contestar a eso. Me debo al paciente, el paciente me pregunta y yo debo contestar a ello. Y le digo, pues me temo que sí. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Te sientes morir? Sí, pues mira, vamos a llamar al médico, está hablando con tu hija para poder decidir cuál es el lugar más adecuado o donde tú quieres estar. La familia no lo hace por, yo siempre digo, por un efecto, por amor, por no hacerle sufrir, pero el silencio es mucho más doloroso, sobre todo porque pensamos que el que una persona cuando se está muriendo, como si fuera tonta, ignorante, tú te sientes morir, por lo que me dicen los pacientes, tengo bastante experiencia en ello, pero la familia no te habla para que no te duela, pero tú no hablas para no hacer daño a la familia. Hay una dicotomía ahí, yo no te hablo, tú no me hablas, lloramos por separado y al final lo que hace un profesional sanitario es unir ese dolor, que se puedan coger de la mano y llorar juntos. El alivio que eso produce, lo he vivido, lo he presenciado, lo he vivido personalmente con seres queridos míos y os puedo asegurar que como todo ser humano lloramos, nos abrazamos y no os podéis ni imaginar el alivio que produce tanto a la persona que se va, porque así lo expresa, como las personas que nos quedamos. El poderte despedir y decir qué quieres en el final de tu vida, poderlo verbalizar, dar las gracias, pedir perdón, yo creo que es clave. Yo creo que la comunicación es clave, no solamente en qué te gustaría, sino en poder cerrar tu ciclo vital. Y solamente lo puedes cerrar si hay alguien que te escuche, alguien que sea veraz contigo. Entonces, a veces entre familiares es difícil, pero bueno, para eso estamos los profesionales. Una cosa, vamos a dar paso también a que la gente pueda compartir sus perspectivas y sus opiniones y experiencias, pero antes simplemente quería otra vez volver al punto con el que he empezado, que es las preguntas que me gustaría que os hicierais, que es eso, ¿queréis saber que vais a morir y cuándo vais a morir y qué os está pasando? Que eso quede por escrito. También, ¿dónde queréis morir? O sea, a ser posible si podéis elegir, si os da igual morir en un hospital, si preferís dormir en una casa. ¿Con quién? ¿Quién queréis tener alrededor? ¿A quién queréis que se avise? Evidentemente no va a estar exactamente la persona que queréis en el momento que queréis, solo porque queréis, porque depende de muchas circunstancias, pero ¿cuál es vuestro deseo? O sea, dejarlo por escrito para que quede constancia. Luego, ¿quién va a tener la curatela? ¿Quién va a tomar las decisiones por vosotros? Eso es muy importante por lo que hemos dicho y tener en cuenta que la familia no siempre son los que están más preparados. Y luego, otra muy importante es si queréis prolongar vuestra vida o no. Y entonces se dan casos. Aquí entra otro caso que es muy importante para, bueno, pues para accidentes, estados de coma. En estas circunstancias, evidentemente, no podríamos decidir por nosotros mismos. Es también un problema para la familia o puede ser un lastre para la familia si se prolonga durante años, como le sucede a muchas personas. Y es totalmente lícito querer seguir viviendo porque ha habido casos en los que después de 3 años en coma, la persona despierta. Entonces nunca se sabe, pero hay que dejarlo por escrito. ¿Qué queréis vosotros? ¿Queréis que se os mantengan? ¿Queréis que se os resucite, que os hagan los intentos para resucitaros en el caso de que haya una parada cardiorrespiratoria? Esas son cosas que tenéis que tener por escrito sí o sí, que son muy importantes, y luego ya como más secundarias, pues el entorno. Tanto como especificar a quién os gustaría tener al lado, como a quién no queréis que esté al lado. Y luego otra que también considero que es importante
es si queréis que os cojan de la mano, porque, por ejemplo, enfermeras, doulas, una de las labores que hacemos que es acompañar, es básicamente estar presente. Y una de las formas de estar presente es tomar de la mano a la persona que está muriendo porque ya no pueden ver o pueden escuchar, pero bueno, el tacto es una de las de los sentidos, de los últimos sentidos que se pierden y entonces es la forma que ellos tienen de saber que no están solos, pero hay personas a las que no les gusta que les toquen. Entonces, si ese es vuestro caso, es muy importante que también lo dejéis por escrito. Y luego ya pues cosas más, no secundarias, terciarias, como música. ¿Os gustaría tener una música tranquila de fondo? ¿Os gustaría oler a algo que a vosotros particularmente os hace bien? ¿Os gustaría tener un objeto que es especial para vosotros por cualquier motivo o una imagen que queréis tener enfrente de la cama? Pensad siempre en bueno, que puedes ser muy joven y morir, que puedes tener un accidente. Estamos hablando de que podemos morir ahora mismo, ahora cuando terminemos la sesión. Entonces, que penséis en todos los posibles escenarios, que no lo dejéis para más tarde, que escribáis ese documento, que lo distribuyáis al mayor número de personas posibles, que no lo dejéis solo en manos de la familia, que lo dejéis también en manos de instituciones, como ha comentado Ana, y que lo reviséis. Que como decimos, que no es algo de repente que ya trascienda y que ya no se puede, que es irrevocable, es una cosa que puede cambiar y que estáis en todo vuestro derecho a cambiar. Si la persona que va a fallecer no ha dejado nada por escrito ni sabéis nada de ello, pues como vosotros queráis hacerlo. Y mi recomendación es que llaméis ya a la funeraria, de tal forma que decidáis qué querría la persona que va a morir. Por ejemplo, yo tengo dicho en mi casa, os vais a reír. Hace poco le pregunto a mi esposo, ¿tú me regalarías 350 euros de flores, 500 euros de flores, yo qué sé, $800 de flores? Y me dice, ¿y esa tontería que te ha entrado? Porque si tú en vida no me vas a regalar $800 de flores, no me lo regales cuando muere. No quiero esa parafernalia, lo quiero viva, pero no muerta. ¿Vale? Entonces, si en un diálogo normal esto sale y fluye, los míos se escuchan. Yo solo quiero 4 flores y están cada una de ellas muy bien representadas. Quiere decir, esto tú lo hablas. Si quieres decir unas palabras de despedida, Ana. Un placer poder compartir estos espacios. Yo estaba deseando, bueno, estoy deseando siempre poder hablar de aquello que nos preocupa, porque creo que es un foro necesario y que debería de haber más espacios para poder hablar. No solamente a través de nosotros, sino bueno, pues en radio, televisión, en coloquios, bueno, incluso en casa, ¿no? En una comida, en un colegio, bueno, que se pudiera hablar de ello, ¿no? De la pérdida, el dolor, la muerte. Así que muchas gracias por haber creado este espacio. Muchísimas gracias a todos por venir. Nos volveremos a reunir en marzo. Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer y nos sentimos muy honrados de tenerte con A nosotros. vuestra disposición para cuando queráis. Gracias, Ana. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias.